Estas son las palabras de Malaquías con las cuales termina su libro. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiere la tierra con maldición. Vamos a orar. Padre, gracias, porque es una experiencia sin igual el poder adorar juntos. Gracias, Señor, porque nos tenemos unos a otros como una gran familia. Gracias por MCC. Gracias por los muchachos de adoración que tanto se esfuerzan en aprender, prepararse, desarrollar sus dones, levantarse temprano, practicar, venir hasta aquí, armar y desarmar. Gracias, Señor. Gracias por nuestros diáconos que siempre están atentos, por todos los miembros de MCC. Gracias, Señor, por los corazones que tú despiertas para que estén orando los unos por los otros. Gracias por el pastor Justin, por Lorena. Bendice a Lorena, Señor, que esta semana cumplió años. Y rogamos, oh Dios, que tú la corones de favores y de misericordia. Padre, gracias por el Dream Team de liderazgo de nuestra iglesia. Gracias, Señor, por los que sirven a los niños. Gracias por Nidia, que prepara el snack y lo coordina todo. Gracias por Calisa, que está con la contabilidad y está celosamente cuidando por las finanzas. Padre, gracias por todo, por todos. Si alguien se me escapa de la mente, yo sé que tú has escrito su nombre. Tú has escrito sus buenas acciones y ninguna de ellas quedará sin recompensa. Porque tú quieres, porque eres bueno y lo has prometido. Gracias, Señor, gracias. Gracias por lo que tenemos, gracias por lo que somos. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Nosotros éramos los que estábamos en deuda contigo y tú lo pagaste todo, Señor. Y arriba de eso nos has enriquecido, Señor. De deudores nos has hecho herederos. Gracias, Señor, gracias, gracias. Padre, ayúdanos a terminar bien el estudio de tus palabras en Malaquías. Toca nuestros corazones y haznos volver del todo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros estamos terminando este libro de Malaquías y tiene allí una conclusión del capítulo 4 en solo 3 versículos que realmente encierran grandes enseñanzas. Yo quisiera que el Señor me ayude para que palabra por palabra podamos hacer énfasis en algunas ideas que allí están clausuradas. Lo primero que dice Malaquías: acuérdense de la ley de Moisés mi siervo. Cuando nosotros leemos todo el libro de Malaquías, nos damos cuenta que el intento de Dios por amor a su pueblo es hacerlo volver a la centralidad del pacto. Cada uno de los diálogos, es decir, tú te has descentrado del propósito, tú te has distanciado de mi voluntad y ven aquí, ven al centro. Ven, regresa. Y ha usado diferentes diálogos y diferentes confrontaciones, pero acá viene una exhortación final. Todo lo que ha dicho Dios en esta carta a su pueblo se resume en eso. Lo que quiere Dios, la voluntad de Dios, es que su pueblo regrese a su ley. Regrese a su ley. Recuerden que la voluntad de Dios para su pueblo, cómo el pueblo habría de relacionarse unos con otros, cómo habría de relacionarse con la propiedad, cómo habría de relacionarse con la propiedad ajena, con el Estado, es decir, con las instituciones del pueblo, cómo habría de relacionarse con las ofrendas, todo el estilo de vida sanitario inclusivo del pueblo estaba cifrado allí en la ley de Moisés. La ley, lo que tenía como propósito era primero separar al pueblo y decir: ustedes son con los cuales yo estoy haciendo pacto. Lo estás separando.
al separarlos, los está consagrando, diciendo: ustedes van a ser santos para mí. Ustedes van a vivir para mí. Y estas son las leyes que viviendo van a reflejar mi santidad a ustedes. También estas leyes eran un reflejo del carácter de Dios. Ellos iban a conocer cómo es Dios y cómo agradar a Dios, conociendo la ley. Y en última instancia, bueno, dos cositas más. La ley reflejaría entonces su pecado, porque al moverse de la línea recta de la ley, sería infringir la ley, sería transgresión, y eso es pecado. La ley marca el límite donde tenemos la bendición de Dios viviendo en obediencia, y cuando transgredimos ese límite, entonces la Biblia llama eso lo que significa pecado. Y por último, entonces, el propósito más importante de la ley es que nos apunta a un Salvador. Ya que nosotros no pudimos cumplir la ley, ya que nosotros somos pecadores porque quebrantamos la ley de Dios, necesitamos un Salvador. Pero la ley es buena. Dice aún Pablo en el Nuevo Testamento, en Romanos y algunas de las cartas como Tito, Timoteo, donde dice que la ley es buena. La ley es espiritual. La ley viene de Dios. Pero la ley no es perfecta, no porque tenga errores, sino porque no completa todo el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque no fue diseñado para eso. No somos salvos por la ley, y la ley no ofrece una perfección para nosotros de tal manera que resuelva el problema de nuestros pecados. Pero la ley, para el propósito por el que se hizo, fue perfecta y espiritual. Y le convenía al pueblo volver a su ley. Por eso él dice: acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo. ¿No se dan cuenta que a veces nosotros nos olvidamos de lo que deberíamos recordar? Y recordamos lo que deberíamos olvidar. En estos días yo estoy teniendo dificultades con la memoria. Y quizás no toda la culpa tienen los niños, aunque una buena parte. Se me quedaron los espejuelos en la última reunión de pastores. Pero para la última reunión de pastores yo tenía más de una iglesia ya que me iban a recibir. Se olvidó a quién yo iba a invitar a predicar para ese día, si había dicho o no al pastor de la iglesia. Se me habían olvidado tantas cosas. Y yo digo, realmente estoy en un problema. Nosotros somos nuestros recuerdos. Te borran la mente y tú perdiste la vida entera. Es como si no hubieses vivido. Es como si no hubieses vivido. Porque somos la suma de nuestros recuerdos. Eso es lo que somos. Nuestro recuerdo es la vida concentrada en esos pensamientos que parecen sueños y dan forma a nuestro presente. El Señor dice: tú no tienes que aprender la ley, ya tú la sabes. Tú no tienes que esperar una nueva revelación, ya yo te la di. Tú lo único que necesitas es recordar la ley. Mira, amado hermano, que es genuino el afán por crecer en el conocimiento de Dios. Pero aún más genuino delante de Dios es crecer en el afán de obedecer a Dios. Si nosotros nada más obedeciéramos lo que ya sabemos, viviríamos mejor que aprendiendo lo que todavía desconocemos. Hay más ventaja en obedecer un mandamiento que conocer 10 y desobedecerlos. Entonces, mejor es la obediencia que el conocimiento y que el sacrificio. Realmente, cuando el Señor dice acuérdense de la ley, no porque ellos tienen Alzheimer, sino porque sabiéndola no la obedecen. El mandamiento de acuérdense, la primera vez que lo dijo el Señor, creo yo, fue en cuanto al sábado. Acuérdense de guardar el sábado. Guarden, acuérdense. Es un acordarse para obedecer. Nuestro volver a la ley comienza en el corazón
cuando intencionalmente convertimos ese conocimiento intelectual en una intención del corazón que quiere agradar a Dios. Acuérdense, dice el Señor, para obedecer la ley. Recuerden también ustedes que cuando leímos Malaquías, tanto los sacerdotes como los matrimonios, como las relaciones sociales, como las ofrendas en la adoración, como las relaciones de la justicia social, todo se había quebrado, todo se había movido del lugar, se habían distanciado de la ley del Señor. Por tanto, el estándar de Dios no se movía para ajustarse a la nueva normalidad, sino que permanecía en la altura de la santidad de Dios. Y el pueblo es quien necesita entonces elevar su ética moral. ¿Por qué debemos obedecer la ley? Bueno, aunque hemos dicho varias cosas, esto es importante. Primero, según la misma frase, ¿quién fue el mediador? Mi siervo, Moisés. Este siervo, Moisés, contrasta con los sacerdotes del tiempo de Malaquías. Si estos sacerdotes de Malaquías decían, es un fastidio servir a Dios, o por gusto es servido a Dios, mi siervo Moisés quiere decir que él servía al propósito de Dios y que había sido fiel para Dios. A diferencia de los sacerdotes que tenían en el presente, debían recordar que esta ley fue dada por medio de un mediador que fue fiel en su ministerio. Cuando dice mi siervo, está destacando dos cosas fundamentales. Uno, lo que Moisés está entregando lleva la autoridad mía. La palabra puede ser presentada por el hombre, pero lleva el peso de la autoridad de Dios. Y además de eso, de autoridad, su carácter humilde. Moisés vivía para el Señor, para sus propósitos, para su gloria. Y no había otro propósito en el corazón de Moisés que no fuera que el nombre de Dios fuera santificado y glorificado en toda la tierra. Dejemos solamente una ventanita abierta para hablar de Moisés. Recuerden cuando un día Dios, colmado ya por la rebelión del pueblo, le dijo a Moisés, Moisés, basta ya, quítate del medio. Quítate del medio. Yo voy a acabar a este pueblo y de ti yo voy a hacer una nación. Mira, lo que Dios le estaba proponiendo a Moisés es hacer un juicio al estilo de Noé. Yo voy a hacer de ti una nueva población, un nuevo pueblo que me honre. Y Moisés, ¿qué le dijo? Señor, ¿qué dirán los pueblos acerca de ti? Que no pudiste con ellos y que tuviste la necesidad de exterminarlos. ¿Qué dirán acerca de ti? Y el Señor se apartó de su hijo. Pero ¿qué es lo que le preocupaba a Moisés? Una promoción, la bendición de Dios, la gloria del Señor, la gloria del Señor. Amado hermano, este es el siervo que se puso entre el Dios santo y justo y el pueblo rebelde, diciendo, ten compasión de ellos. Si has de hacer algo, hazlo conmigo. Y se puso en la brecha por el pueblo. Él es un siervo manso, humilde, fiel, a quien Dios entonces le dijo, ven, yo te voy a dar la ley. Y por medio de Moisés la entregó al pueblo. Cuando nosotros vemos el lugar donde Dios entregó la ley, que dice este pasaje también, al cual encargué en Horeb. Cuando Dios hace una mención a Horeb, lo que está volviendo es a la raíz de la identidad nacional. ¿Dónde fue que le dio la ley? En Horeb. ¿Y cómo fue esa entrega de la ley? Aún en Hebreos, en el capítulo 10, está recordándose que esa entrega de la ley fue majestuosa. El sello del pacto fue algo extraordinario. Recuerden, cuando Moisés le dijo al pueblo, mañana adoraremos a Dios, el
pueblo le dijo, no, ve y sube tú y nosotros esperaremos aquí. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué lo dijeron? Bueno, estaban frente al monte Oreb, había descendido visiblemente la presencia de Dios. Y era una gloria, un fuego en la cima de la montaña y nubes alrededor. Y como que temblaba la tierra a la voz de Dios. Amado hermano, el pueblo entero se espantó por la gloria del Señor. Tembló su corazón y dijo, sube tú, nosotros esperamos. Entonces a Moisés le dijo, quien tocara entonces el monte, morirá. Y Moisés subió y estuvo 40 días, 40 noches recibiendo la ley allí con el Señor y regresó con las tablas de la ley escritas por la misma mano de Dios para el pueblo. Amado hermano, ustedes recuerdan que cuando Moisés descendía del monte, él no sabía que su rostro resplandecía con la misma gloria que contemplaban sus ojos allí en la cima del monte. Y él tuvo que cubrirse para poder hablar al pueblo. Esa fue la experiencia extraordinaria de la entrega de la ley al pueblo. Allí se selló el pacto. Ese pacto dio forma a ese pueblo que era una suma de hijos y nietos y bisnietos de varias generaciones que habían llegado a Egipto, se habían crecido en Egipto, que ahora eran esclavos que habían sido liberados, pero al darle ley y Dios entonces hacer pacto con ellos se convirtieron en nación, con una institución y con un Dios que los representaba y que gobernaba sobre ellos por medio de la ley y la palabra revelaba a los sacerdotes y profetas. Era una nación única. Cuando él dice, recuerden la ley de Moisés que yo le entregué en Oreb, diciendo, recuerden no solo la ley, sino que esa ley le ha dado identidad a ustedes. La ley fue la que les dio el nacimiento como nación. Ustedes son lo que son porque tienen una ley dada por mí. Si saben lo que es santidad, si saben lo que es propiedad privada, si saben lo que es respeto, si saben lo que es retribución, si saben lo que es la liberación, si saben lo que es ciudades de refugio, si tú sabes vivir como una nación por encima de todos los pueblos de la tierra, es porque yo le di mi ley. Aún hoy, cuando se estudia derecho legal, se estudian dos códigos, se estudia el código de Moisés, la ley del Pentateuco, y se estudia el código romano. Pero ahí ha quedado hasta el día de hoy, porque para su tiempo no hubo una nación que tuviese una ley ni la habrá como la que dio el Señor a su pueblo. Amado hermano, cuando él dice, la cual le encargué, es porque él estaba poniendo cero. Esta ley que te estoy dando, yo te estoy diciendo, debes enseñarla y debes hacer que se cumpla. Yo te estoy dando un encargo. Y cuando el pueblo la recibió, se le dio a ellos también un encargo de segunda mano. Le dijo, esta ley la repetirás en casa, en el camino, a tus hijos, a tus esposas, a tus siervos, yendo, regresando, la escribirás en tu frente, la marcarás en las manos, la pondrás en los postes de tu casa, las aprenderás, te las guardarás en el corazón, las obedecerás. Porque esa ley debería permear la vida entera de su corazón. Era un encargo de Dios. Había una responsabilidad delante de Dios de conocerla, de guardarla, de obedecerla y de reproducirla en la generación. El tesoro del pueblo de Dios siempre va a ser la ley de su corazón. Ese es nuestro tesoro nacional, la palabra de Dios. En ella están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios, porque ella nos apunta a Cristo y Cristo es nuestro tesoro. En ella está la vida eterna. No hay nada más valioso que la doctrina del Evangelio, que conocer a Dios, que la palabra suya. Más importante que la cuenta del banco de la iglesia, más importante que las propiedades, más importante que el número de membresía, más importante que el pastor que tenga, más importante que todo, es conocer a la ley, guardarla, enseñarla
de generación en generación. La palabra, la ley, es el tesoro de su pueblo. Debemos amarla, desearla, protegerla, enseñarla por siempre y cantarla. Los versículos 5 y 6 dice de esta manera: he aquí yo os envío el profeta Elías. Lo primero que pide el Señor es que el pueblo dé un vistazo hacia atrás, hacia el pasado. Acuérdate de la ley que fue dada por medio de un siervo fiel con mi autoridad en Horeb, y allí nace tu identidad como pueblo. Acuérdate, un vistazo al pasado. Ahora Él está dando un vistazo hacia el futuro, diciendo: yo os enviaré mi profeta, mi mensajero, Elías. Algunos pensaron que Elías habría de venir físicamente en algún momento, pero realmente en el Nuevo Testamento, y ustedes saben que Marcos y también otros evangelistas apuntan que el cumplimiento de ese, el propio Cristo lo dice, Elías, es Juan el Bautista. Marcos capítulo 1 comienza diciendo: él es el mensajero. Juan capítulo 1 no dice el mensajero, pero dice: y hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Él vino para dar testimonio. Él era ese mensajero. El propio Jesús, bajando del monte de la transfiguración, los discípulos le dijeron: no había de venir primero Elías para que viniera tu reino y demás. ¿Qué dijo Jesús? Yo les digo, les aseguro que Elías ya vino. E hicieron con él todo lo que quisieron, hablando acerca de él. Entonces, Juan el Bautista, en su propio mensaje, en esa inauguración, anticipo del reino de Dios que vino con Cristo, él está diciendo que él haría volver el corazón de los padres a los hijos. Y ahí está esa referencia, a la cual haremos mención más adelante. Es decir, que Dios toma la iniciativa de, antes del juicio final, comenzar a preparar un camino para todos aquellos que se arrepienten de corazón. Él no viene directo a juicio, sino que antes de ese juicio final dice: yo enviaré mi profeta, mi mensajero, Elías. Ese Elías entonces vino antes de Jesús, preparando un pueblo para el Señor, y dice: antes que venga el día de Jehová, grande y temible. Si usted se pone a estudiar un poquito, la frase el día de Jehová es un tema doctrinal muy vasto en toda la Biblia. El día de Jehová. Y hace referencia a muchas cosas. Pero en sentido general, debemos hacer dos ideas. Primero, el día de Jehová siempre es el día del juicio. Siempre es un día de retribución. Es el día donde Dios va a vindicar, dejar claro su justicia, donde su nombre será glorificado sobre los opositores, sobre los que han violado su ley. Es el día donde Él hará justicia y quedará claro, evidente, que Él dice la verdad, que el malo no podrá ignorar la justicia de Dios, huir, y que Él nunca dará por inocente a aquel que es culpable. El día de Jehová. Hubo varios días de Jehová en el Antiguo Testamento, porque Dios vino una y otra vez después de enviar mensajeros, terminando ya su periodo de paciencia. Siempre hay un día donde Él entonces cumple la promesa del juicio. ¿Por qué el día de Jehová es grande y temible? ¿Por qué el día de Jehová es grande y temible? Ese día es grande en primer lugar porque se muestra toda la gloria de quién es Dios. Se muestra su ira, por supuesto. Se muestra su justicia. Se muestra su soberanía. Se muestra su poder. Es grande porque en Él está reflejando evidencia de su gloria, que Él no puede ser burlado. Y es temible. ¿Por qué? Porque no hay ningún hombre que puede presentarse a ese día de justicia atribuyéndose a sí mismo méritos personales
para esquivar condenación. Ante la expectación del juicio de Dios, todos nosotros y todo ser humano debe temblar. Porque si escapamos, Robert, ¿verdad? Si escapamos de una retribución, si escapamos de un juicio, si escapamos de un castigo, es por su misericordia. Entonces, antes que venga el día grande, temible de Jehová de justicia, Él envía el mensajero para preparar el corazón. Dice, Él hará volver el corazón. Esa frase es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que está procurando el Señor no es simplemente un retoque estético a nuestro vocabulario, o a nuestra vestimenta, o a nuestra liturgia, o a nuestras ofrendas. Él lo que está buscando es una transformación del corazón. Desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Dice el Señor, aquí viene el día donde yo escribiré mi ley en su corazón, luego de cambiar de su corazón de piedra por uno de carne. Amado hermano, el apóstol Pablo dice que la iglesia es ese pueblo que Dios ha cambiado el corazón de piedra por un corazón de carne, que ha escrito ahora la ley en sus corazones y que Él ha expedido, ha lanzado, ha enviado la vida de cada uno de los miembros de la iglesia como cartas al mundo. Pero Dios ha escrito en nuestro corazón ahora su ley. Amado hermano, el Señor está buscando tu corazón. Tu corazón. Debemos recordar en esta conclusión ya de Malaquías que el Señor añoraba diciendo, ¿quién hubiese que cerrara las puertas del templo para que no se estuviera ofrendando aquello que es vano? ¿Por qué? Porque el Señor prefiere nula adoración que una adoración falsa. Una adoración falsa. Por eso Él dice que para preparar el corazón, Él va a hacer preparar un pueblo para el Señor, Él va a hacer volver el corazón. La frase, los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres, se han interpretado al menos de dos maneras. Hay algunos que piensan que los padres son los padres de la nación y que los hijos son las generaciones que vinieron luego, haciendo alusión en este caso, por ejemplo, los hijos a la generación de Malaquías o los hijos en el tiempo de Jesús. Esa generación, cualquiera que sea, post ley, los patriarcas, que se ha olvidado de la ley y está diciéndole hará volver el corazón de los hijos de las generaciones al corazón de los padres de la nación. Pero hay una segunda forma de interpretar esto, y es que antes, vamos a decirlo de esta manera, cuando el Señor comienza a tratar en el corazón de sus hijos, se hace evidente reformas en el núcleo de la familia. Y parte de la reestructuración, de la reforma, de la restauración espiritual que hace Dios, es que en medio del hogar, en medio de la familia, comienza el cambio de la palabra del Señor. Amado hermano, ¿no se ha dado cuenta que donde es más difícil guardar la santidad es ante aquellos que más te conocen y que más te conocen? Yo estaba hablando con Cañanea hoy en la mañana, temprano en la mañana, y dice, le estaba hablando, reflexionando en algunas cosas que el Señor estaba tocando en nuestros corazones. Y yo le decía a ella, ¿no te has dado cuenta que a veces uno se permite entre las personas que más nos aman y más nos amamos lo que no nos permitimos con nadie en la iglesia? Yo le he dicho a veces cosas a Eliane que no me atrevería a decírselo a ninguno de ustedes, y he herido su corazón. Y a veces en casa
¿Te das cuenta, verdad? ¿No es verdad? Y un cambio y una reforma espiritual comienza allí. Allí. Donde los hijos vuelven su corazón a papá y a mamá. Y le agradecen, y le honran, y le respetan, y le obedecen. Donde el Padre, el Señor vuelve el corazón a los hijos para amarlo, dignificarlo, discipularlo, disciplinarlo en el temor del Señor. Donde el Señor hace volver el corazón de las esposas a los esposos, de los esposos a las esposas, de los nietos a los abuelos, de los abuelos a los nietos. Donde en todas las relaciones, en todas las direcciones de las relaciones familiares, comienza el Señor a hacer una obra. Eso es lo que necesitamos, más que cualquier otra cosa en la tierra. Si nosotros hiciéramos una sola cosa bien y lo hiciéramos en la familia, pudiéramos morir tranquilos. Por eso, una transformación espiritual comienza en el hogar. Hogares sobre el fundamento firme de la palabra, donde la palabra está en el centro, donde todo se filtra a través de la voluntad del Señor, y la palabra también está sobre con autoridad, donde todos nos sujetamos a la voluntad del Señor, donde tanto el hijo como la hija tienen la autoridad dada por el Señor de acercarse a papá, mamá y abrir la Biblia y decir: papá, mira, eso que dijiste no está bien, la palabra del Señor dice. Donde hay padres que reconocen que han fallado y dicen: ¿sabe qué, hijo mío? Perdón, esa palabra, esa forma de hablar no es la más correcta. El Señor me dice que... Y allí comienza la vida espiritual. Donde hay una cultura cristiana en el hogar, respetando la palabra de Dios. Amado hermano, dice, además, no sea. ¿Lo están leyendo ahí? ¿Lo leíste? No sea qué. No sea qué. Johnny, ¿qué significa eso? No sea qué. Vamos a hacer un recuento rápido. Recuérdense de la palabra, la ley que dijo Moisés en Horeb. Antes que venga el día grande y temible, yo enviaré al mensajero que hará volver los corazones, que hará esos cambios y reformas. Allí es como una pausa, un cambio de tono. Dime, Mati, dime. Déjalo que hable. No sea que yo venga. Al día. A la segunda venida de Cristo. Al día de Jehová. No sea qué. Mira, hermano, cuando mi mamá dice: haz esto y esto, no sea que yo me acuerde. Hay veces que mi niño entra, días esos escasos, ¿no? Que él saca de quicio a cualquiera, hasta los huevos. Y mi mamá dice: tú tienes que hacer, no sea que yo me acuerde que yo soy. Eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que dice el Señor. No sea que significa que si no se recuperan las condiciones del pacto, el pacto se quiebra y lo que queda entonces es simplemente expectación de juicio. Por eso yo le he dicho, conversando hace varias semanas atrás, que en mi forma de pensar, y puede ser opinión, ¿ok? Téngame paciencia con eso, puede ser opinión, pero esta es mi opinión. Al Señor se le agota la paciencia. El Señor habla, recuerda la ley, envía su mensajero, toca nuestros corazones, espera que hagamos las reformas, los cambios necesarios, que obedezcamos. No sea qué. Desde el momento en que Dios habla hasta el momento que llega el no sea qué, nosotros tenemos tiempo para volvernos arrepentirnos, dolernos, avergonzarnos y sujetarnos una vez más a su voluntad. Dice la frase: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Nosotros, amados hermanos, sabemos que
La ley estaba escrita de esta manera: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Jesús, mi Jesús, tu Jesús, el Hijo de Dios, fue crucificado en un madero para que las maldiciones de nosotros por haber quebrantado su ley recayeran sobre él, y para que las bendiciones que estaban sobre él por doble mérito, al menos por ser descendiente de Abraham, a quien se le dio todas las promesas de bendición, y por vivir una vida perfecta, esa bendición que él merecía, entonces viniera sobre nosotros por pura gracia, cuando no lo merecía. Él fue allí a la cruz para que nuestras vidas no fueran maldecidas, sino que fueran bendecidas al poner nuestra fe en Él como nuestro socorro, como el que nos libra del día de Jehová, como aquel que murió y recibió y absorbió el peso justo del castigo de nuestros pecados sobre Él. Y por sus heridas nosotros fuimos sanados de nuestros pecados. La justicia que no puede ofrecer la ley, la justicia que no puede alcanzar el hombre por su esfuerzo y sacrificio, la justicia que estaba ausente de nuestro corazón, Él la ofreció, la puso a nuestro favor, lo puso en nuestra cuenta, simplemente porque nos amó. Amado hermano mío, el libro de Malaquías termina: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y a diferencia de todos los demás diálogos, no hubo quien respondiera, no hubo que preguntar, no hubo nadie que hablara, y terminó el libro. ¿Para qué? Para que la respuesta hoy la des tú. Porque ese diálogo no es solo con Malaquías, sino también es contigo. ¿Qué tú dirás? ¿En qué nos has amado? ¿Qué tú dirás? ¿En qué te hemos robado? ¿Qué dirás ahora? Porque el diálogo queda abierto, Dios ha hablado. ¿Qué responderás tú? El Señor espera que nos volvamos a Él de todo nuestro